En un pueblo tranquilo casi olvidado por el tiempo, donde las calles susurraban historias que solo el viento podía oír, un pequeño acto de bondad desencadenó una cadena de milagros que nadie podría haber predicho. Todo comenzó con un auto averiado y una decisión tomada bajo una lluvia fría e implacable. Esta noche, te invitamos a adentrarte en una historia sobre segundas oportunidades, la fuerza silenciosa de corazones comunes en los lugares inesperados donde el amor verdadero echa raíces. Quédate con nosotros. No querrás perderte como este simple momento lo cambió todo. Si disfrutas de historias conmovedoras que inspiran esperanza y celebran la belleza de la valentía cotidiana, considera suscribirte a nuestro canal. Nos encantaría que te unieras a nuestra creciente comunidad de soñadores, creyentes y narradores. Ahora, comencemos. Un pobre mecánico se desplomó después de trabajar toda la noche, y luego escuchó a la mujer confesar que lo necesitaba. La lluvia había llegado repentinamente, tamborileando contra las aceras agrietadas y los techos oxidados de Cedar Hollow, como una vieja canción familiar. El pueblo siempre había sido un poco soñoliento, pero esa noche, bajo el velo neblinoso de la lluvia primaveral, parecía completamente olvidado, salvo por la solitaria luz que parpadeaba sobre el taller de Parker. Dentro, Evan Parker se inclinaba sobre el capó de una camioneta destartalada, con los dedos entumecidos a pesar de los finos guantes que llevaba. Ya había pasado la hora de cerrar, pero el viejo Ford pertenecía al señor Hanley, el viudo de la misma calle, que dependía de él para llegar a su trabajo de medio tiempo en la fábrica. Evan no había tenido el valor de rechazarlo. Apretó el último perno, se limpió las manos con un trapo que había visto días mejores y se encogió de hombros. Un dolor sordo le recorrió la columna, un recordatorio de demasiadas noches encorvadas sobre motores y demasiados años cargados con el peso de promesas que no podía permitirse romper. Acababa de coger su chaqueta cuando el teléfono fijo del taller cobró vida con un chirrido. Un sonido chirriante contrastaba con el ritmo relajante de la lluvia. Evan dudó. Nadie llamaba tan tarde a menos que fuera un problema. Con un suspiro, contestó. El coche de Parker, dijo, con la voz ronca por la inactividad. Una voz de mujer respondió, temblorosa y apresurada. Disculpe la molestia. Mi coche está muerto. Estoy atascado cerca del camino del viejo molino. No sabía a quién más llamar. Evan se frotó la sien. Ya podía imaginarlo. Otro motorista varado. Otra noche fría. Podría decirle que el taller estaba cerrado, que esperara hasta la mañana. Pero la voz al otro lado no era exigente. Era vulnerable. Miedo. Exhaló lentamente. Quédate donde estás. Te encontraré, dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. La grúa destartalada cobró vida tras 3 intentos obstinados. Evan se subió el cuello de la chaqueta, se ajustó la gorra para protegerse de la lluvia y arrancó por las calles resbaladizas de Cedar Hollow, con los faros cortando túneles poco profundos a través de la niebla. 15 minutos después, la encontró. El coche, un Mustang clásico rojo cereza, estaba torpemente apoyado en el arcén, con el capó medio abierto como un pájaro herido. Junto a él, iluminada por los faros, había una mujer con un impermeable que parecía demasiado fino para el clima. Apretaba el bolso contra el pecho como un escudo. Evan aparcó, cogió su linterna y se acercó. ¿Tú llamaste?, preguntó, manteniendo un tono sereno y amable. Ella se giró, e incluso en la penumbra, captó el destello de miedo en sus ojos antes de que lo disimulara con una sonrisa educada y ensayada. Sí, gracias por venir, dijo. Su voz era suave, refinada, de una forma que no encajaba en este pueblito cansado. Evan asintió levemente y se agachó junto al capó. Un vistazo rápido le dijo que basta. La batería estaba completamente descargada. Probablemente dejó las luces encendidas, pensó, pero se guardó el juicio para sí mismo. Parece que necesitarás un empujón. Tal vez incluso una batería de repuesto, dijo. El taller está a unos 8 kilómetros. Puedo remolcarte hasta allí.
No quiero molestar, dijo rápidamente. ¿Puedo llamar a alguien? No tiene mucho sentido esta noche, interrumpió Evan amablemente. Solo hay otro taller a 48 kilómetros al norte, y de todos modos, está cerrado. Por un momento, pareció forcejear consigo misma, y finalmente asintió. De acuerdo. Conectó los cables bajo la lluvia, con las manos resbalando ligeramente. Ella permaneció en silencio, observándolo con una intensidad que lo hizo extrañamente cohibido. No lo juzgaba, solo estaba presente de una manera que pocas personas lo estaban. Cuando terminó, ella rebuscó en su bolso. Por favor, dijo, sacando un billete nuevo. Al menos déjame pagarte por las molestias. Evan negó con la cabeza, con una pequeña sonrisa cansada tirando de la comisura de sus labios. No me debes nada, solo mala suerte y un mal momento. Nos pasa a todos. La sorpresa en su rostro no era fingida. Era cruda, como si no pudiera recordar la última vez que alguien la había ayudado sin esperar nada a cambio. Gracias, susurró, con la voz apenas audible por encima de la lluvia. Él se encogió de hombros, incómodo con la gratitud. Vamos a un lugar seco. El viaje de regreso al auto de Parker fue silencioso, pero extrañamente cómodo. Evan la miraba de reojo cuando podía. Ella la miró fijamente. Por la ventana, las gotas de lluvia trazaban camino sobre el cristal, sus rasgos se iluminaban con suaves líneas melancólicas bajo la luz del salpicadero. De vuelta en el taller, Evan metió el coche en la zona de aparcamiento y empezó a cambiar la batería. Era un trabajo tedioso y exigente, pero sus manos se movían con naturalidad. La medianoche llegó y pasó. Cuando por fin terminó, Evan retrocedió, sintiendo la familiar oleada de agotamiento que lo invadía. Guardó las herramientas bajo llave, se limpió la grasa de las manos y se giró para decirle que el coche estaba listo, pero las palabras no salieron de su boca. El mundo se inclinó bruscamente. El suelo de hormigón se elevó a su encuentro. Se desplomó con fuerza. Lo último que oyó antes de que la oscuridad lo envolviera fue un jadeo agudo y el frenético sonido de pasos que corrían hacia él. El penetrante aroma estéril del antiséptico inundó los sentidos de Evan mientras recuperaba la conciencia. Por un instante, no supo dónde estaba. Las fuertes luces fluorescentes sobre él zumbaban débilmente, proyectando un resplandor implacable sobre la pequeña habitación del hospital. Entonces lo oyó, un suave murmullo, bajo y rítmico, como alguien hablando en sueños. Al girar la cabeza con esfuerzo, la vio. La mujer de la calle, la del abrigo empapado por la lluvia y la mirada desesperada, estaba desplomada en la silla junto a su cama. Llevaba el pelo rubio recogido hacia atrás, con mechones que le caían alrededor de la cara. Se había quedado dormida sentada, con la cabeza apoyada en la pared y una mano aún aferrada al borde de su manta, como si se anclara a él. Durante un largo instante, Evan se quedó mirando. ¿Por qué se quedaría? Era un don nadie, un mecánico que apenas llegaba a fin de mes en un pueblo que la mayoría de la gente ni siquiera podía encontrar en un mapa. La gente como ella no se detenía en gente como él. Como si percibiera su mirada, se movió. Abrió los ojos de golpe. Y cuando se dio cuenta de que estaba despierto, el alivio inundó su rostro. «Estás despierto», susurró, con la voz ligeramente quebrada. «Gracias a Dios». Evan intentó incorporarse, pero el esfuerzo le provocó una punzada de mareo. Gimió y se dejó caer sobre las almohadas. «Tranquilo», dijo rápidamente, inclinándose hacia adelante. «Te desmayaste». El médico dijo que fue por agotamiento y deshidratación. «Me asustaste mucho. No tenías por qué». Su voz era ronca, las palabras espesas en su lengua. «Quédate». Entonces sonrió, una sonrisa suave y genuina que iluminó su rostro mucho más que la elegante ropa que había llevado antes. «No podía dejarte así», dijo simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. Evan no supo qué decir a eso. En su experiencia,
la mayoría de la gente se habría ido sin mirar atrás. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, logró decir. 1 par de horas. Todavía es de noche, dijo. Querían dejarte en observación, pero estarás bien. Solo necesitas cuidarte mejor. Una risita se le escapó a pesar del dolor persistente. La historia de mi vida. Volvió a sonreír, esta vez con algo de tristeza. Luego, tras un instante, extendió la mano. Soy Laie, dijo. Laie Whitmore. Evan parpadeó al oír el nombre. Le revolvió la mente, algo que no lograba identificar, pero aún así le estrechó la mano, la suya callosa y áspera contra su piel más suave. Evan Parker, dijo. Dueño del mejor taller mecánico destartalado de Cedar Hollow. Vaya, qué risa esta vez. Ligera y musical. Bueno, señor Parker, creo que me salvó esta noche. Se encogió de hombros, sintiéndose extrañamente avergonzado por el elogio. Solo hago mi trabajo. Su mirada se suavizó. No, fuiste mucho más allá. La mayoría de la gente no habría salido bajo la lluvia a medianoche. La mayoría de la gente no se habría desplomado por un desconocido. Lo dijo con tanta sinceridad que Evan tuvo que apartar la mirada, fijando la vista en el papel pintado anticuado que se desprendía en la esquina. Llevo mucho tiempo solo, dijo con brusquedad. Aprendes que si no cuidas de la gente, nadie lo hará. Laie no respondió de inmediato. En cambio, se recostó en su silla, ajustándose más a la manta del hospital. Había algo frágil en su postura ahora, algo que reflejaba el dolor en el pecho de Evan. Sé lo que es eso, dijo en voz baja. Más de lo que crees. Sus miradas se cruzaron entonces, una silenciosa comprensión surgió entre ellos. Dos desconocidos a la deriva, reconociendo la soledad el uno en el otro. Un suave golpe interrumpió el momento. Una enfermera asomó la cabeza, sonriendo cálidamente. ¿Se siente mejor, señor Parker? Evan asintió débilmente. Bien. Empezaré con los papeles del alta. Necesitarás descansar, beber líquidos, comer algo de verdad, dijo ella, meneando un dedo juguetón. Basta de heroicidades. De acuerdo. Evan logró esbozar una sonrisa torcida. Cuando la enfermera se fue, Laie se puso de pie, estirando sus extremidades acalambradas. Te llevaré de vuelta a tu taller, se ofreció. Tu grúa sigue ahí. No tienes que hacerlo, dijo Evan automáticamente. Lo sé, dijo ella con un brillo en los ojos. Pero tal vez quiera hacerlo. No podía discutir con eso. El viaje de vuelta al auto de Parker fue más tranquilo que antes, pero no incómodo. La lluvia había amainado. Una suave neblina cubría las calles y las farolas brillaban. La conducía despacio, como si no quisiera llegar demasiado rápido a su destino. ¿De verdad te encanta este pueblo?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Evan echó un vistazo a las aceras vacías, a las tiendas cerradas. Supongo, dijo al cabo de un momento. Es mi hogar, incluso cuando no es fácil. Incoma sintió pensativa, tamborileando ligeramente con los dedos contra el volante. Solía venir aquí de niña, dijo. El verano está con mi abuela. Tenía una casita justo después del estanque Miller. Evan arqueó una ceja. El estanque Miller era prácticamente un pueblo fantasma ahora, solo unas pocas cabañas abandonadas y recuerdos medio engullidos por el bosque. ¿Por qué dejaste de venir?, preguntó. La sonrisa de Laie se desvaneció. La vida se ha complicado, dijo. Las familias tienen esa forma de ser. Evan comprendió más de lo que ella podía imaginar. No insistió. Llegaron al garaje con una sola farola que zumbaba débilmente. Evan salió lentamente, probando sus piernas. Se volvió hacia ella, sin saber qué decir. Gracias, dijo finalmente por el viaje y por quedarse. Laie sonrió y, por primera vez, Evan vio a la mujer tras la pulida fachada. No la aeriz, ni la desconocida, sino una persona real con moretones invisibles como él.
Descanse un poco, señor Parker, dijo. El pueblo no se irá a ninguna parte. Condujo entre la niebla, sus luces traseras desapareciendo por la calle vacía, dejando a Evan de pie bajo la luz zumbante, sintiendo lo más extraño que había sentido en años. Esperanza. La lluvia había amainado hasta convertirse en un susurro cuando Evan cerró el coche de Parker y se dirigió al pequeño apartamento encima del garaje. Aún le temblaban las piernas y sentía un latido sordo en la base del cráneo, pero desechó la preocupación que lo rondaba por la cabeza. Había pasado por cosas peores. Dentro del apartamento todo estaba ordenado pero austero. Un sofá hundido, una mesa de centro destartalada, una cocina con platos desparejados. No era gran cosa, pero era suyo. Evan se quitó la chaqueta, la colgó en el mismo gancho que había usado durante años y se desplomó en el sillón desgastado junto a la ventana. Observó la niebla deslizarse por Main Street, suavizando los duros contornos del mundo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo. Su nombre resonó en su mente. Lai Bitmore. Había algo inquietante en él, como si llevara un peso que aún no había pronunciado en voz alta. Negó con la cabeza. Mejor no pensar en ello. Ella solo estaba de paso. La gente como ella siempre lo estaba. Aún así, su amabilidad perduraba como el aroma de la lluvia sobre el asfalto cálido, negándose a ser ignorada. A la mañana siguiente, la tenue luz del sol se abría paso a través del cielo nublado. Evan despertó con el fuerte roce de sus nudillos contra la puerta. Frunció el ceño y se puso una sudadera antes de bajar las escaleras. No esperaba clientes. No tan temprano. Al abrir la puerta, encontró a Laie allí de pie, con un café para llevar en una mano y una bolsa de papel marrón en la otra. Sonrió tímidamente. Pensé que te vendría bien desayunar, dijo. Evan parpadeó, desorientado. Gracias, dijo, haciéndose a un lado para dejarla entrar. El olor a café recién hecho y canela caliente inundó el garaje. Un bienvenido respiro del habitual olor metálico a aceite y grasa. Lai se sentó en el borde de un banco de trabajo y le ofreció el café. Te ves mejor esta mañana, dijo, observándolo con genuina preocupación. Siéntete mejor tú también, mintió Evan. Lo cierto era que el cansancio aún se le pegaba como una segunda piel. Pero el orgullo no le permitía admitirlo. No insistió. En cambio, dio un sorbo a su café. Su mirada vagaba por las paredes cubiertas de fotografías antiguas. Instantáneas de los mejores tiempos de Cedar Hollow. Clientes sonrientes. Un Evan mucho más joven, de pie, orgulloso, junto a su primera caja de herramientas. Llevas aquí mucho tiempo, dijo en voz baja. Toda mi vida, respondió él. Nunca tuve muchas razones para irme. Laia sintió, rozando distraídamente el borde de su taza. Mi abuela solía decir que Cedar Hollow era de esos lugares que se te quedan en la sangre, murmuró. No importaba lo lejos que fueras, Evan sonrió levemente. Me parece bien. Se sentaron en un cómodo silencio durante unos instantes, roto solo por el ocasional crujido del edificio al asentarse. Finalmente, Lai dejó su taza. Me preguntaba, ¿te importaría enseñarme la ciudad? Preguntó. Han pasado años y apenas recuerdo nada. Evan dudó. No era que no quisiera pasar más tiempo con ella. Y así fue. Y no estaba seguro de qué significaba eso. Pero cuando la miró, a la expresión esperanzada, casi melancólica, de su rostro, se encontró asintiendo. Claro, dijo. Puedo hacerlo. Cedar Hollow no era gran cosa últimamente. Muchos de los escaparates de Main Street estaban vacíos, con sus ventanas polvorientas y olvidadas. Sin embargo, el restaurante seguía en pie, con el letrero de neón del local de Maggie parpadeando obstinadamente contra la luz del día. Mientras caminaban, Lai escuchaba atentamente a Evan señalar los lugares emblemáticos. El viejo cine que había cerrado. Hace 5 años, la librería que también servía como salón de reuniones del pueblo.
El pequeño parque donde se celebraban los festivales de verano. Es triste, dijo Lai en voz baja, deteniéndose frente a la tienda de abarrotes tapiada. Se siente vacío. Evan se encogió de hombros, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. El pueblo empezó a morir cuando cerró la fábrica, dijo. La gente se mudó. Los que se quedaron. Bueno, nos las arreglamos. Lai se volvió hacia él entonces, frunciendo el ceño. ¿Por qué te quedaste? Evan. Consideró eso por un largo momento. Porque es mi hogar, dijo finalmente. Para bien o para mal. No te vas así como así. La apartó la mirada, apretando ligeramente la mandíbula. Evan captó la sombra que cruzó su rostro, pero no dijo nada. Conocía la mirada de alguien luchando con fantasmas. Terminaron su recorrido en el estanque de Miller, un tramo de agua bordeado de juncos silvestres y sauces caídos. El estanque reflejaba el cielo gris, su superficie quieta y cristalina. Lai estaba de pie en la orilla, abrazándose para protegerse del frío. Solía venir aquí con mi abuela, dijo, con una voz apenas por encima de un susurro. Me enseñó a hacer rebotar piedras. Tomó una piedra plana y le dio vueltas en la mano. Solía pensar que este lugar era mágico, dijo. Cuando yo creía en ese tipo de cosas. Evan se agachó junto al agua, eligiendo una piedra. Con un hábil movimiento de muñeca, la hizo rozar la superficie, dejando un rastro de ondas. Quizás todavía lo sea, dijo. Lai rió, un sonido que era a partes iguales asombro y tristeza. No lo sé, dijo. Creo que en algún momento, olvidé cómo creer. Evan se puso de pie, sacudiéndose la suciedad de los vaqueros. Tal vez solo necesitas una razón para recordar. Sus miradas se encontraron, y por un instante, el mundo que los rodeaba pareció desvanecerse. Las tiendas tapiadas, las calles vacías, la lluvia que azotaba los recuerdos. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Lai sintió una punzada de calor en el pecho. Pequeña pero innegable. Tal vez la magia no se trataba de cuentos de hadas y milagros. Tal vez se trataba de encontrar algo o alguien que te hiciera creer de nuevo. Evan nunca había sido el tipo de hombre que creía en el destino. La vida era más sencilla cuando las cosas eran mecánicos. Cuando los problemas tenían causas y soluciones claras, los motores tenían sentido. La gente no. Y, sin embargo, mientras estaba junto a Lai en el estanque de Miller, observándola distraídamente lanzar piedras al agua quieta, sintió que algo cambiaba, algo sutil, algo peligroso, algo que no estaba seguro de tener derecho a sentir. Ella rompió el silencio primero, apartándose un mechón de pelo de la cara. Háblame de ti, dijo, mirándolo con una leve sonrisa. Sobre Evan Parker. Él rió secamente. No hay mucho que contar. Crecí aquí. Trabajé aquí, me quedé aquí. Eso es todo. Pero, Lai no apartó la mirada. Simplemente esperó, paciente y sin presionar. Y de alguna manera eso hacía que fuera más difícil esconderse. Evan suspiró, cogiendo una piedra y haciéndola rodar entre los dedos. Mi madre y yo vivíamos encima del garaje. Empezó. Papá se fue antes de que pudiera recordarlo. Mamá mantuvo las cosas en marcha. Era dura, el tipo de mujer que podía arreglar un carburador y hornear un pastel en la misma tarde. Lai sonrió suavemente, animándolo sin decir palabra. Se enfermó cuando yo tenía unos 20 años, continuó Evan. Dejé la universidad para cuidarla. Nunca volví. Se encogió de hombros como si no importara, aunque el dolor aún latía en los días de lluvia como una vieja herida. Es mucho para un niño, dijo Lai en voz baja. Había que hacerlo, dijo simplemente. La familia es la familia. No mencionó las noches que pasó racionando medicinas, las facturas que se acumulaban, la ira impotente cuando los médicos negaban con la cabeza. Algunas cosas no necesitaban ser dichas en voz alta.
Estaban grabadas en su ser como los callos de sus manos. ¿Y tu mamá?, preguntó Lai con dulzura. Falleció hacía unos años. Evans miró fijamente el agua, con voz firme pero distante. Nunca quiso que renunciara al garaje. Dijo que Cedar Hollow necesitaba lugares como este. Lugares donde la gente aún pudiera confiar en un apretón de manos. Durante un largo rato, no dijeron nada. Solo dos personas de pie en las silenciosas ruinas de viejos sueños. Finalmente, Lai habló en voz baja. Mi madre murió cuando yo tenía 11 años. Dijo. Cáncer, rápido y cruel. Evan la miró entonces, la miró de verdad, viendo no solo a la mujer refinada con el pelo perfecto y las botas caras, sino a la niña que aún cargaba con el dolor en el bolsillo como una piedra. No podía soltarlo. Mi padre no sabía cómo manejarlo, continuó Lai. Se entregó al trabajo. Convirtió Whitmore Holdings en un imperio. Supongo que debería estar agradecida. Soltó una risa quebradiza. Él lo proveía todo. Escuelas privadas, vacaciones de lujo, cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Evan no la interrumpió. Reconoció el trasfondo de su voz, el peso de las cosas que no se habían dicho. Pero no supo cómo estar ahí, dijo en voz baja. En realidad, no. Ella se giró para mirarlo. Y ya no había pretensiones, ni coraza, solo honestidad pura. Crecí aprendiendo que el amor se ganaba, dijo. Con logros, apariencias, perfección. El pecho de Evan se encogió dolorosamente. ¿Y ahora?, preguntó en voz baja. Lai esbozó una pequeña sonrisa triste. Ahora no estoy seguro de creer en ello del todo. Una ráfaga de viento agitó las lecturas, creando una onda en la superficie del estanque. Evan respiró hondo, sintiendo la familiar necesidad de arreglar algo que ni siquiera podía tocar. Te equivocas, dijo con voz ronca. El amor no es algo que se gana. Es algo que se da libremente. Lai parpadeó, sorprendida por la certidumbre en su tono. No significa que sea fácil, añadió. Ni justo, pero es real si lo permites. Las palabras flotaron entre ellos, frágiles y pesadas. Por un momento, Lai pareció a punto de decir algo importante, pero luego negó con la cabeza como para despejarse y le ofreció una sonrisa. Es usted un mecánico sorprendentemente astuto, señor Parker, bromeó ella con ligereza. Él rió entre dientes, y la tensión se alivió un poco. No deje que se sepa, dijo. Es malo para el negocio. Se quedaron un rato más junto al estanque, y la conversación giró hacia temas más triviales. El excéntrico alcalde del pueblo, el infame concurso de pastel de calabaza en Maggies Diner, la vez que Evan intentó, sin éxito, enseñar a un perro callejero a buscar llaves inglesas. Pero bajo la risa, algo había cambiado. Los muros que los separaban, cuidadosamente construidos y mantenidos durante mucho tiempo, habían empezado a agrietarse. Y aunque ninguno de los dos lo hubiera admitido aún, algo peligroso y maravilloso comenzaba a crecer en los lugares rotos. Más tarde, mientras caminaban de vuelta al pueblo, Lai dudó frente a la vieja tienda de abarrotes. Sus escaparates estaban empañados de polvo. El cartel de cerrado se había desvanecido y olvidado. Dijiste que la gente simplemente se mudó, dijo ella pensativa. Sí, dijo Evan. Los lugares mueren cuando no queda nadie que luche por ellos. Lai apretó la mano contra el cristal, observando los estantes vacíos. Quizás solo necesitaban una razón para quedarse, murmuró. Evan la observó, con una extraña sensación desplegándose en su pecho. Una mezcla de esperanza y miedo. No sabía que buscaba Lai Whitmore en Cedar Hollow. No sabía si lo encontraría, pero por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si tal vez, solo tal vez, no era la única que buscaba algo más. Los siguientes días transcurrieron a un ritmo tranquilo, un tempo que Cedar Hollow parecía comprender de forma innata. No era un lugar que exigiera mucho. Simplemente lo era.
desgastado y obstinado, respirando entre aceras agrietadas y escaparates oxidados. Lai se encontró caminando por las calles con más frecuencia de lo que había planeado. Al principio, se dijo a sí misma que era solo para pasar el rato. Su coche aún necesitaba algunos ajustes, dijo Evan. Un pedido de suministros que tardaría un par de días en llegar. Pero en el fondo, sabía que no era solo el coche lo que la retenía allí. Era algo más difícil de nombrar. El pueblo, aunque desgastado, no había perdido todo su encanto. El local de Maggie aún servía café tan fuerte que podía descascarar la pintura y panqueques del tamaño de tapacubos. La biblioteca, escondida entre una barbería abandonada y una tienda de antigüedades, aún conservaba sus estantes torcidos llenos de libros desgastados, con sus páginas impregnadas de olor a polvo y recuerdos. Y la gente, aunque recelosa al principio, tenía una forma de darte la bienvenida con pequeños gestos, casi invisibles. Un gesto aquí, una sonrisa allá. Era un idioma que Lai estaba aprendiendo a leer, y poco a poco iba forjando una especie de pertenencia que no se había dado cuenta de que anhelaba. Una tarde, mientras se detenía frente al tablón de anuncios comunitario fuera de la oficina de correos, oyó una voz a sus espaldas. «Eres la chica de la familia Whitmore, ¿verdad?» Lai se giró y vio a una mujer delgada de unos 60 años, con el pelo gris recogido pulcramente bajo un sombrero. Lai dudó. Técnicamente, era cierto, pero se sentía muy diferente de quien era ahora. La mujer sonrió, percibiendo su incomodidad. «Me llamo Carol Lawson. Trabajé para tu abuela, la mejor mujer que he conocido». A Lai se le encogió el corazón. La amaba, dijo en voz baja. La mirada de Carol se suavizó. «Todos lo hicimos», dijo. Tenía una forma de hacer que este pueblo se sintiera vivo, como si importáramos. Se quedaron allí un momento, el peso del recuerdo compartido llenando el espacio entre ellas. «¿Te quedarás mucho tiempo?», preguntó Carol, con un tono casual, pero curioso. «Todavía no estoy segura», admitió Lai. Carol asintió levemente, como si esa fuera suficiente respuesta. «Bueno, si decides venir, deberías pasar por la iglesia el próximo sábado», dijo. «Estamos haciendo una limpieza del pueblo, tratando de preparar la calle principal para el festival de verano». Lai sonrió. «Lo pensaré». Carol le guiñó un ojo. «Eres la hija de tu abuela. Lo veo. Harás lo correcto». Y dicho esto, desapareció en la oficina de correos, dejando a Lai allí de pie, con el corazón inesperadamente lleno. Esa noche, Lai se encontró de nuevo en el coche de Parker. Evan estaba bajo el capó de su coche, frunciendo el ceño, concentrado. Llevaba las mangas arremangadas, revelando unos fuertes antebrazos cubiertos de grasa, y una mancha de aceite le cubría el pómulo. Él levantó la vista cuando ella se acercó. Su expresión cambió a algo. Angie. Más suave. «Buenas tardes», dijo. «Hola», respondió ella, ofreciéndole un refresco frío de la tienda. «Pensé que te vendría bien un descanso», gruñó él en señal de agradecimiento, abriendo la lata con una mano. «¿Qué tal el tour?», preguntó. Lai se apoyó en la puerta del garaje, observando cómo el sol poniente iluminaba el cielo con colores que no había visto en años. Colores reales, no el gris deslavado de los horizontes urbanos. «Es extraño», admitió. «Triste, pero también hermoso. Como si el pueblo aún respirara». «Apenas». Evan se limpió las manos con un trapo. «Le queda vida», dijo. «Solo necesita que la gente vuelva a creer en ella». Lai lo observó, viendo no solo al hombre que le había arreglado el coche o que la había acompañado en el hospital, sino a alguien que había decidido quedarse y luchar por un lugar que la mayoría había abandonado. «¿Alguna vez has pensado en irte?», preguntó. Evan se encogió de hombros. «Claro, muchas veces, pero nunca me sentí bien. Si me rendía con Cedar Hollow, también me rendía a mí misma». La simplicidad la impactó. En su mundo,
Todo siempre había sido complicado, lleno de expectativas y estrategia. Pero Evan era directo, de una forma casi revolucionaria. Quería preguntarle cómo lo hacía, cómo se mantenía tan centrado cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Pero en lugar de eso, simplemente dijo: «Estoy pensando en quedarme un poco más». Evan la miró con la mirada fija. «No serías lo peor que le podría pasar a este pueblo», dijo, con una pequeña sonrisa en los labios. Lai rió, un sonido que la sorprendió incluso a ella misma. «Un gran elogio, señor Parker», bromeó. Él rió entre dientes, un sonido bajo y cálido. «¿Tienes hambre?», preguntó. «Maggies tiene noche de pastel de carne. No es nada sofisticado, pero te saciará». Lai fingió considerarlo con seriedad. «He tenido peores ofertas», dijo. Cenar en casa de Maggie fue sencillo. Cabinas de plástico, menús plastificados, café con un ligero sabor a esperanza quemada. Pero también hubo risas. Viejos amigos bromeando, adolescentes compitiendo por fichas de la rocola, la propia Maggie regañando a un cliente habitual por intentar robarse un trozo de tarta extra. Era imperfecto, caótico, completamente humano, y Laie se dio cuenta, entre el tintineo de los platos y el murmullo de la conversación, de que no quería irse todavía. Quizás no por mucho tiempo. Quizás Cedar Hollow era exactamente donde necesitaba estar. Mientras caminaban de vuelta al taller bajo un cielo estrellado, Evan habló con voz pensativa. «El pueblo es como un motor viejo», dijo. «Cuesta trabajo mantenerlo en marcha. Paciencia, fe». La ladeó la cabeza, sonriendo. «¿Crees que tengo madera de motor?», sonrió Evan. «Creo que tienes más agallas de las que crees». Llegaron al garaje y, por un instante, ninguno se movió para despedirse. El aire entre ellos estaba cargado de algo tácito, algo frágil y nuevo. Finalmente, Laie rompió el silencio. «Buenas noches, Evan». «Buenas noches, Laie». Al volverse hacia su habitación prestada en la posada, sintió su mirada fija, firme y segura, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió tan perdida. Tal vez, solo tal vez, estaba encontrando el camino a casa. La semana siguiente se desarrolló como la lenta floración de la primavera tras un largo invierno. Tranquila, casi imperceptible, pero real. Laie se encontró dejándose llevar por el ritmo de Cedar Hollow con una facilidad sorprendente. Las mañanas empezaban con un café en casa de Maggie. Las tardes transcurrían lentamente, ayudando en el huerto comunitario cerca de la vieja iglesia, y las noches a menudo terminaban con largos paseos por las calles soñolientas, donde el único sonido era el crujido de la grava y el ocasional ladrido de un perro lejano. En algún momento del camino, Evan Parker se convirtió en una figura constante de aquellos días. No por grandes gestos ni conversaciones pesadas, sino por las pequeñas cosas cotidianas que importaban más. Un gesto de asentimiento desde el otro lado del restaurante, una taza de café extra en la barra del taller, una risa compartida junto al motor obstinado del antiguo sedán de la señora Carter. No era romance, todavía no. Era algo más tranquilo, algo más sólido. Era confianza. Una radiante mañana de sábado, Lai llegó a Parker's auto con 2 cafés y una sonrisa pícara. «Pensé que podríamos decir que estábamos a mano», dijo, ofreciéndole uno. Evan arqueó una ceja. «¿Aunque por qué?» «Por salvarme de los peligros del mal café del restaurante», bromeó. Se rió entre dientes, limpiándose las manos con un trapo antes de tomar la taza. «Qué generoso de tu parte», dijo. Esa mañana se acomodaron en una cómoda rutina, con Lai entregándole herramientas mientras él trabajaba bajo el capó de una vieja camioneta destartalada. No fue de mucha ayuda. Evan tuvo que enseñarle 2 veces a distinguir una llave de tubo de una carraca. Pero ella estaba dispuesta, y eso parecía importar más. «¿Alguna vez has pensado en trabajar en un taller?», preguntó Evan, medio en broma. Lai sonrió. «No creo que el imperio corporativo de mi padre sobreviva al escándalo».
Evan sonrió con suficiencia, pero no insistió. Pudo ver destellos de la mujer que era antes de que el peso de las expectativas la moldeara. Juguetona, curiosa, libre. Le gustaba esa mujer mucho más de lo que debería. Esa tarde, se tomaron un descanso, sentados en la parte trasera de la camioneta de Evans con sándwiches de Maggies y el sol calentándoles la espalda. Laie balanceaba las piernas distraídamente, mirando el estacionamiento de grava del garaje. ¿Alguna vez has pensado en irte?, preguntó, repitiendo la pregunta que ya había hecho. Pero esta vez, su tono era diferente. Menos curioso, más melancólico. Evan se encogió de hombros. Solía soñar con eso, admitió. Empaca y ve el mundo. Grandes ciudades, luces brillantes, todo eso. Dio un mordisco a su sándwich, masticando pensativo. Pero después de un tiempo, te das cuenta de que el hogar no es un lugar que se encuentra. Es algo que se construye. Lai guardó silencio un largo rato. Sus palabras se asentaron en su pecho como piedras. No sé si alguna vez lo he sentido, dijo finalmente. Tú sí, dijo Evan, mirándola. Su voz era firme, pero había algo vulnerable en sus ojos. Solo tienes que decidir por dónde empezar. Sonrió con algo de tristeza. Quizás ya lo haya hecho. Al día siguiente era la limpieza del pueblo que Carol había mencionado. Lai no estaba segura de ir. Podría haber puesto excusas fácilmente, haberse dicho que no era su sitio, que solo estaba de paso. Pero algo en su interior insistía en lo contrario. Apareció con vaqueros y una camiseta vieja, el pelo recogido y un par de guantes de trabajo prestados en el bolsillo. Evan ya estaba allí, sacando un banco roto de la plaza con otros 2 hombres. La vio y sonrió, tocándose un sombrero imaginario. No pensé que aparecerías, dijo mientras ella se acercaba. Laie sonrió con suficiencia. Subestima mi terquedad, señor Parker. Ni en sueños. Pasaron la mañana quitando maleza, fregando escaparates, repintando letreros descoloridos. El trabajo fue duro, sudoroso y sumamente satisfactorio. Rió más ese día que en meses, quizás años. Cuando el rodillo de pintura se le resbaló de la mano y salpicó de azul brillante los vaqueros de Evan, él respondió dándole toques blancos en la nariz. La gente del pueblo los aplaudió, sus risas se mezclaban con el olor a pintura fresca y esperanza. Era un desastre e imperfecto. Era maravilloso. Mientras el sol se ponía, iluminando el pueblo con un resplandor dorado, el grupo se reunió frente a Maggies para tomar limonada fría y pastel casero. Carol Lawson levantó su copa, con voz fuerte a pesar de los años grabados en su rostro. Por Cedar Hollow, declaró, aún pateando, gracias a la gente que no sabe cómo se rindió. Estallaron vítores, y Lai se sintió arrastrada por ellos. Ya no era una forastera asomándose por una ventana, sino parte de algo real, algo que importaba. Captó la mirada de Evan a través de la multitud, y él le dedicó una pequeña sonrisa discreta, una que decía más que las palabras. En ese momento, Lai se dio cuenta de que no solo estaba ayudando a revivir un pueblo, también estaba reviviendo algo dentro de ella. Más tarde, cuando la plaza se vació y los últimos restos fueron limpiados, Evan y Laie se encontraron deambulando bajo la vieja farola fuera del garaje. El aire era fresco y suave, perfumado con pintura fresca y césped cortado. Gracias por lo de hoy, dijo Evan en voz baja. Significó mucho. Lai se encogió de hombros un poco avergonzada. Debería agradecerte, dijo. A ti en este pueblo. Me recordaste cómo es la vida real. Siri y Yuri se quedaron allí. El silencio entre ellos estaba cargado de cosas no dichas. Finalmente, Evan extendió la mano y le quitó una mancha de pintura de la mejilla con la yema del pulgar. Su toque fue ligero, casi vacilante. Ahora formas parte de esto, dijo. Lai tragó saliva para contener el nudo que se le formaba en la garganta. Quizás yo quiera hacerlo, susurró. Por un instante, el mundo se redujo a solo ellos dos,
de pie bajo la luz que se desvanecía, con corazones latiendo tan fuerte como para ahogar el sonido de las cigarras. Tal vez no era amor, todavía no, pero era algo fuerte, vivo y que crecía día a día. Y a veces, Lai pensaba que eso era aún mejor. Los días posteriores a la limpieza del pueblo se sintieron más ligeros, como si Cedar Hollow se hubiera sacudido un poco de polvo y hubiera encontrado una razón para respirar de nuevo. Evan lo notaba en todas partes. La forma en que la gente se quedaba más tiempo tomando café. La forma en que los niños se perseguían por el pueblo. Cuadrado. La forma en que los ancianos en el banco frente a la barbería se reían más fuerte. Y luego estaba Laie. Últimamente estaba en todas partes, repintando el letrero de la biblioteca, ayudando a Carol a organizar una venta de pasteles, saludando a los autos que pasaban como si hubiera estado allí toda su vida. No parecía importar que no fuera de Cedar Hollow. De alguna manera, encajaba. Y Evan, por mucho que intentara no hacerlo, también se encontraba acomodándola en los espacios tranquilos de su vida. Una tarde cálida, Evan estaba acodado en el motor de un Chevrolet polvoriento cuando escuchó el familiar crujido de la grava fuera del garaje. Se limpió las manos con un trapo y se enderezó justo cuando Lai apareció en la puerta, con el pelo recogido en una trenza suelta y una cesta de sándwiches en los brazos. «Pensé que te olvidarías de comer otra vez», dijo, dedicándole una sonrisa burlona. Evan rió entre dientes, dejando la llave inglesa a un lado. «Acertaste». Subió de un salto al banco de trabajo, balanceando las piernas mientras vaciaba la cesta. Sándwiches de pavó, limonada fresca y rebanadas de tarta de manzana que olían sospechosamente a la obra de Maggie. Comieron juntos en un silencio acogedor. La radio en la esquina sonaba suavemente una vieja melodía country. «Bueno», dijo Lai entre bocado y bocado. «¿Algún plan emocionante para el fin de semana?» Evan se encogió de hombros. «Lo mismo de siempre. Arreglar lo que está roto. Dejar las luces encendidas». Sonrió, pero con un dejo de tristeza. «¿Alguna vez has pensado en hacer algo diferente?» La miró entonces. Realmente la miró. El brillo de sus ojos con una especie de esperanza inquieta. La forma en que su voz contenía un hilo de anhelo que no podía ocultar. «Solía hacerlo», dijo lentamente, «pero los sueños cuestan dinero. Y nunca tuve mucho que perder». Lai asintió, sus dedos recorriendo distraídamente el borde del banco de trabajo. «No deberías tener que dejar de soñar», dijo ella. «Sí», dijo Evan, con una pequeña sonrisa burlona en los labios. «Bueno, a veces la vida tiene otros planes». Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, la puerta del garaje volvió a abrirse con un crujido. «Buenas tardes, Evan», dijo una voz. Era Paul Jensen, el agente inmobiliario local, un hombre corpulento con la costumbre de hablar demasiado alto y saber demasiado. «Y usted debe ser la señorita Whitmore», dijo Paul, dirigiendo su mirada penetrante a la. «He oído su nombre por la ciudad». Evan se puso rígido, algo en el tono de Paul le rechinó los dientes. La sonrió cortésmente. «Supongo que las noticias corren rápido». Paul rió entre dientes, sobre todo cuando se trata de Whitmore Holdings. Un nombre importante, mucho dinero. Las palabras quedaron flotando en el aire. Evan parpadeó, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Whitmore Holdings. Conocía ese nombre. Todos en el estado lo hacían. Imperios inmobiliarios, rascacielos, promociones de lujo. Whitmore Holdings no solo era grande. Era intocable. Se giró hacia la, quien de repente se quedó inmóvil, con su sándwich olvidado en el regazo. «¿Es verdad?», preguntó, con la voz más baja de lo que pretendía. Ella lo miró entonces, y él lo vio. La culpa, el miedo, el muro que no había querido construir, pero que había construido de todos modos. «No mentí», dijo en voz baja. «Simplemente no lo dije todo». Paul, percibiendo la tensión, esbozó una sonrisa tímida y retrocedió rápidamente,
murmurando algo sobre una reunión al otro lado de la ciudad. En cuanto se fue, Evan dejó el sándwich con cuidado. ¿Y qué pasa?, preguntó. No estarás de paso, ¿verdad? Lai tragó saliva con dificultad. No, admitió. Salí corriendo. Se deslizó del banco de trabajo, quedándose allí como alguien a punto de recibir un golpe. Mi padre quiere que me case con un hombre al que apenas conozco. Que fusionemos nuestras familias, nuestros negocios, como si fuera una especie de transacción. Evan la miró fijamente, mientras las piezas encajaban con una claridad enfermiza. Eres una Aerys, dijo. Podrías comprar todo este pueblo 10 veces más. No quiero, dijo ella con fiereza. No quiero dinero, Evan. Quiero algo real, algo que no se compre, ni se intercambie, ni se arregle. Se pasó una mano por el pelo, sintiendo la ira, la confusión y el dolor chocando en su interior. ¿Y qué?, preguntó, con amargura invadiendo su voz. Pensabas que te quedarías con un pobre mecánico un tiempo, jugando en un pequeño pueblo hasta que te aburrieras. Lai se estremeció como si la hubiera golpeado. No es así, susurró. No planeé nada de esto. Solo encontré algo aquí. Algo que ni siquiera sabía que me faltaba. Evan se dio la vuelta, agarrándose al borde del banco de trabajo con tanta fuerza que sus nudillos se abrieron. Quería creerle. Dios, quería creerle, pero las viejas voces eran fuertes. Las que decían que no era lo suficientemente bueno, que era un tonto al pensar que alguien como ella podría quedarse. Lo siento, dijo Lai con la voz quebrada. Debería habértelo dicho. El peso de sus palabras flotaba entre ellos, densas y pesadas. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Finalmente, Evan se enderezó, secándose las manos de nuevo, aunque ya estaban limpias. Tengo que volver al trabajo, dijo con voz monótona. Lai dudó, queriendo decir algo más para arreglarlo, pero vio la dureza en sus ojos y supo que la puerta estaba cerrada, al menos por ahora. Asintiendo lentamente, recogió la cesta vacía y se fue sin decir nada más. Evan la vio irse, con un dolor profundo y hueco en el pecho. Se dijo a sí mismo que era mejor así, más seguro. Pero al volver al garaje vacío, el silencio gritaba lo contrario. Los días siguientes transcurrieron con una pesadez que Evan no había sentido en años. El trabajo se convirtió en un refugio. Se sumergió en reparaciones, cambios de aceite, en el ritmo interminable de motores y grasa. Cualquier cosa para evitar que su mente divagara de nuevo hacia la mujer con la tormenta en los ojos y el nombre que no pertenecía a un pueblo polvoriento como Cedar Hollow. Pero por mucho que trabajara, por muchos motores que arreglara, Lai Whitmore persistía en la forma en que la luz del sol se filtraba oblicuamente por la puerta del garaje al final de la tarde. En el aroma del café, se encontró preparándose por costumbre. En el espacio vacío a su lado donde la risa solía llenar él. Lence. No era solo su dinero lo que le hacía señas. Era lo que representaba. Un mundo al que no pertenecía. Una vida que jamás podría tocar. Había pasado demasiado tiempo construyendo muros a su alrededor para sobrevivir al silencioso dolor de la soledad. Dejarla entrar se había sentido peligroso desde el principio. Amarla era un riesgo que no había estado listo para correr. Y ahora se sentía como un error que no podía deshacer. Al otro lado de la ciudad, Lai estaba sentada en la destartalada cama de su habitación alquilada encima del restaurante, mirando por la ventana el crepúsculo que se acercaba. No había visto a Evans desde aquella tarde en el garaje. No había pasado por casa de Maggie. No había respondido al mensaje que le envió. Mensajes cortos que borró y reescribió una docena de veces antes de pulsar enviar. Lo siento. Debería habértelo dicho. Por favor, déjame explicarte. La única respuesta fue el silencio. Se abrazó las rodillas, sintiéndose más pequeña que en años. Qué insensata había sido al pensar que podría dejar atrás su viejo mundo tan fácilmente, que podría adentrarse en una vida construida a base de apretones de manos,
trabajo duro y confianza sin arrastrar consigo las sombras de su pasado. Había deseado con todas sus fuerzas que la vieran por quien era, no por lo que venía. Y Evan la había visto, su verdadera yo. Eso era lo que le dolía tanto. No estaba segura de que la asustaba más, si perderlo o darse cuenta de lo profundo que ya había caído. A la mañana siguiente, incapaz de quedarse quieta por más tiempo, Lai se adentró en el corazón del pueblo. Las calles estaban casi en silencio, el habitual bullicio dominical de Cedar Hollow. Familias yendo a la iglesia, ancianos reunidos en el café para sus debates rituales sobre política y béisbol. Terminó de nuevo en Miller's Pond, el lugar donde tanto había cambiado entre ellos sin que ninguno de los dos dijera una palabra. El agua estaba tranquila hoy, reflejando el cielo despejado. Cogió una piedra y pasó el pulgar por su lisa superficie. No soy quien crees, susurró a la nada. Y quizá ese era el problema. Quizá ya ni siquiera estaba segura de quién era. Mientras tanto, de vuelta en el coche de Parker, Evan lidiaba con la misma batalla. Se decía a sí mismo que estaba mejor solo, que los sueños no servían para comer, que el amor no arreglaba motores rotos ni pagaba facturas atrasadas. Pero en el fondo, sabía que era mentira. La extrañaba. No los sais, ni el nombre. A ella. La mujer que se presentaba con café y vaqueros con manchas de pintura. La mujer que se reía de sus chistes malos y veía un futuro en un pueblo al que todos los demás habían renunciado. La mujer que le había hecho creer por un momento que quizá no estaba estancado. Que quizá la vida aún tenía algo más que ofrecer que la supervivencia. Por la tarde, ya no podía quedarse en el garaje. Sin pensarlo demasiado, Evan cerró la puerta y condujo. Los caminos que conducían al estanque de Miller estaban casi vacíos. La luz del sol se filtraba entre los árboles y los rayos dorados. El aire olía a tierra húmeda y a nuevos comienzos. Al llegar, la vio inmediatamente sentada en el muelle, con las piernas colgando sobre el agua y el pelo brillando al sol. Se quedó sentado en la camioneta un largo minuto, con las manos agarrando el volante, mientras el motor hacía tic-tac al enfriarse. Eres un tonto, Parker, pensó, pero quizá por algunas cosas merezca la pena ser tonto. Apagó el motor y salió, con las botas crujiendo suavemente contra la grava. Lai se giró al oírlo, con el rostro expectante y una cautelosa esperanza. Ninguno de los dos habló de inmediato. El aire entre ellos era frágil, tenso bajo el peso de todo lo no dicho. Finalmente, Evan se metió las manos en los bolsillos y dijo, «Huiste de algo que odiabas. No porque buscaras a alguien como yo». Lai abrió la boca para protestar, pero él negó con la cabeza. «Déjame terminar», dijo. Se acercó unos pasos, de pie al borde del muelle. «Viniste aquí porque necesitabas un lugar donde respirar, un lugar para recordar quién eres sin tanto ruido». Hizo una pausa, buscándola a los ojos. «Y tal vez yo también lo necesitaba». La contuvo la respiración. «Nunca quise mentirte», dijo con voz temblorosa. «Solo quería ser normal. Quería importar por algo más que mi apellido». Evan asintió lentamente. «Sí que importas». Dos palabras sencillas, sin fanfarrias, sin declaraciones grandilocuentes, pero impactaron más fuerte que cualquier otra cosa. Lai se secó las manos nerviosamente en sus vaqueros. «Todavía lo estoy descubriendo», dijo. «¿Quién quiero ser? ¿A dónde pertenezco?» Evan esbozó una pequeña sonrisa torcida. «Parece que estás en buena compañía», dijo. «El pueblo lleva años descubriéndose a sí mismo». Ambos rieron entonces, y la tensión se alivió un poco. Evan dio otro paso adelante. «No sé qué es esto», admitió. «No sé a dónde va». Los ojos de Lai se llenaron de algo brillante, crudo y hermoso. «Yo tampoco», susurró. Él extendió la mano, con la palma abierta. Ofreciendo, no exigiendo, no prometiendo, solo ofreciendo. Ella no dudó. Su dedo se deslizó en el de él, cálido y seguro. Y por primera vez en mucho
mucho tiempo, ambos dejaron atrás el miedo lo suficiente como para aférrate a algo real. El lunes por la mañana amaneció en Cedar Hollow con un tímido sol asomándose entre las finas nubes. Evan estaba en la puerta del garaje, bebiendo café quemado de su taza favorita desportillada, observando cómo la luz se extendía sobre Main Street como una silenciosa promesa. Habían pasado 2 días desde que él y Lai se conocieron en Miller's Pond. 2 días de esperanza tentativa y cautelosa entretejiéndose entre ellos como oro frágil. No habían hecho planes, no se habían apresurado en nada, solo pequeños gestos. Un café en la encimera, una sonrisa al otro lado de la habitación, pequeñas señales de que la puerta estaba abierta de nuevo. Y Evan descubrió que tal vez, solo tal vez, no tenía tanto miedo como antes. Una voz familiar interrumpió sus pensamientos. ¿Sigues bebiendo ese aceite de motor que llamas café, Parker? Evan se giró y vio a un anciano apoyado en el marco de la puerta. Una amplia sonrisa surcaba su rostro curtido. Era Frank Delany, uno de los amigos más antiguos de su madre y una de las pocas personas que quedaban en Cedar Hollow, que conocía a Evan desde niño. Frank, dijo Evan sonriendo. ¿Qué te trae por aquí? Frank se encogió de hombros, con la chaqueta vaquera colgando suelta sobre su delgada figura. Pensé en ver si aún recuerdas cómo arreglar un carburador, dijo con un guiño. Y tal vez, suavizó el tono. Quizás te diga algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Evan frunció el ceño y dejó la taza. ¿Estás bien? Frank asintió y entró. Su cojera era un poco peor de lo que Evan recordaba, pero su ánimo seguía intacto. Estaba limpiando unas cajas viejas, dijo Frank, sentándose con cuidado en un taburete. Encontré unas cartas de tu madre. El corazón de Evan dio un vuelco involuntario. Frank sacó un sobre desgastado del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó. Pensé que deberías tener esto. Evan la tomó con reverencia. El papel era suave y frágil bajo sus dedos callosos. La letra de su madre lo miraba fijamente. Fuerte, familiar, dolorosamente extrañada. Tragó saliva con dificultad y abrió el sobre. La carta no era larga. Estaba fechada unos meses antes del fallecimiento de su madre, escrita con el pergamino irregular de alguien que lucha contra la pérdida de fuerzas. Mi querido Evan, si estás leyendo esto, significa que me he ido. Y conociéndote, probablemente lleves más peso del que deberías. Necesito que recuerdes algo, hijo. Nunca se supuso que solo sobrevivieras. Se suponía que debías vivir, amar, tener esperanza. No dejes que los días difíciles endurezcan tu corazón. Todavía hay belleza en este mundo, aún hay bondad que vale la pena dar, aún hay sueños que vale la pena perseguir. Y tú, mi dulce niño, eres suficiente. Siempre lo has sido con todo mi amor. Mamá. Evan parpadeó rápidamente ante el escozor en sus ojos. Durante un largo rato, permaneció sentado, con la carta temblando en sus manos. Frank le dio una suave palmada en el hombro. Estaba orgullosa de ti, dijo con brusquedad. No dejes de repetirlo. Incluso cuando las facturas se acumulaban, incluso cuando sabía lo que sacrificabas. Evan asintió, incapaz de hablar. Frank sonrió con tristeza. Ella no quería que estuvieras encadenado a este lugar por culpa. Dijo que quería que eligieras tu vida, no solo que la heredaras. Evan dobló la carta con cuidado y se la guardó en el bolsillo del pecho como si fuera una armadura. Gracias, dijo finalmente con voz ronca. Frank se quedó de pie, dándole una palmadita pesada en la espalda a Evans. Todavía tienes toda una vida por delante, Parker, dijo. No la desperdicies mirando hacia atrás. Y con eso, salió arrastrando los pies a la luz del sol, dejando a Evan solo, con el corazón más lleno y más pesado de lo que había estado en mucho tiempo. Esa tarde, Evan se encontró de nuevo en el estanque de Miller, con la carta ardiendo contra su pecho como una marca. El estanque estaba cristalino y quieto, las letras susurraban en la suave brisa. Se sentó en el muelle, contemplando el agua,
sintiendo el peso de las palabras de su madre calar en sus huesos. Eres suficiente. ¿Cuánto tiempo había vivido pensando lo contrario? ¿Cuántos sueños había enterrado bajo la creencia de que no valía más? Pensó en Cedar Hollow, en la gente que se quedó, no porque fuera fácil, sino porque importaba. Pensó en el garaje, en cada motor obstinado y petardeante que había logrado devolver a la vida con paciencia y cariño. Pensó en Lai, en su risa, su determinación, su corazón abierto y herido. Tal vez la vida no se trataba de huir o quedarse. Tal vez se trataba de elegir. Elegir la esperanza sobre el miedo. Elegir construir incluso cuando todo parecía roto. Elegir el amor incluso cuando te aterrorizaba. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, Evan se puso de pie, sacándose el polvo de los vaqueros. El pueblo necesitaba gente que creyera en él. Y tal vez, solo tal vez, él también. No estaba atrapado allí. Estaba arraigado allí. Había una diferencia. Más tarde esa noche, al cerrar el garaje, Evan se detuvo junto al mostrador donde la había dejado una cesta de sándwiches y limonada. Sonriendo para sí mismo, sacó un trozo de papel y garabateó 2 palabras: gracias. Lo dejó metido en el ramo de flores silvestres que ella le había traído días atrás. Una promesa silenciosa de que ya no huía. Ni de Cedar Hollow ni de ella. El abeto. La primera señal de cambio llegó silenciosamente. Una mañana, Evan llegó al pueblo y encontró a Laie parada frente a la vieja tienda, con un portapapeles bajo el brazo y el ceño fruncido en señal de decidida concentración. Hablaba animadamente con el señor Hanley, el maestro jubilado que aún organizaba el desfile del 4 de julio. Evan observaba desde lejos, sorbiendo su café, con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. Algo se estaba gestando, y fuera lo que fuese, Lai Whitmore estaba en el centro. Más tarde ese día, lo encontró en el taller. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Una chispa en sus ojos que no había visto en nadie desde entonces. Bueno, tal vez desde su madre. Dejó la llave inglesa y se limpió las manos. Para ti. Siempre. Ella puso los ojos en blanco, pero su sonrisa se suavizó. Tengo una idea, dijo. Una locura. Quizás incluso una tontería. Evan se apoyó en el banco de trabajo, cruzándose de brazos. Déjame la responsabilidad. Lai dudó un momento y luego se lanzó. Quiero reabrir la tienda, dijo. No como algo lujoso, solo como un lugar donde la gente pueda conseguir lo que necesita sin tener que conducir 1 hora. Quizás añadir un pequeño rincón de cafetería, algunas estanterías para artesanía local, un tablón de anuncios para eventos comunitarios. Evan arqueó una ceja. ¿Piensas dirigirlo tú mismo? Sonrió tímidamente. Bueno, no solo. Esperaba que fuera un proyecto comunitario. Todos aportando, todos teniendo algo que ver. La observó un largo rato, mientras el peso de lo que proponía se asentaba entre ellos. «Hablas en serio», dijo finalmente. «Como un infarto», dijo ella. Evan rió entre dientes a su pesar. «¿Y crees que a Cedar Hollow le queda lo suficiente para que eso funcione?» La mirada de Lie no vaciló. «Creo que tiene más corazón que la mitad de las ciudades en las que he vivido», dijo en voz baja. «Solo necesita un poco de ayuda para recordar». En las semanas siguientes, Cedar Hollow despertó. Empezó con la tienda de abarrotes. Lai negoció con el dueño ausente, un antiguo residente, que estaba más que contento de vender el edificio por una fracción de su valor solo para evitar pagar impuestos. Luego llegaron los voluntarios. Carol Lawson organizó un equipo de limpieza. El pastor Jim animó a los adolescentes del grupo juvenil a repintar las paredes. Maggie, de la cafetería, prometió pasteles y sándwiches para mantener a los trabajadores con energía. Y Evan. Él aparecía todas las mañanas antes del amanecer, con la caja de herramientas en la mano, ayudando a reparar estantes rotos, a cablear las viejas lámparas y a limpiar los destartalados escalones de la entrada. Nadie pronunció discursos.
Nadie pidió las gracias. Simplemente aparecían día tras día, trayendo martillos, pinceles y cacerolas con una esperanza tenaz y rudimentaria. Una tarde, mientras Evan y Laie pintaban juntos las ventanas de la entrada, ella se detuvo, con el pincel en el aire. ¿Alguna vez has pensado, dijo, que la amabilidad es contagiosa? Evan sonrió con suficiencia. ¿Estás diciendo que estamos provocando una epidemia? Ella rió, con un sonido alegre y natural. Podría ser peor, dijo. Podríamos acabar todos estancados en la amargura. La sonrisa de Evan se suavizó, convirtiéndose en algo más real. Tú lo hiciste, dijo en voz baja. Laie negó con la cabeza. No, lo hicimos nosotros. Tú, yo, todo el pueblo. Dejó el pincel y lo miró seria. Pero Evan, tú también lo provocaste. Esa noche saliste bajo la lluvia cuando podrías haberte quedado en casa. Cuando no tenías que ayudarme, se encogió de hombros, avergonzado. Solo era una batería muerta. No, dijo ella, acercándose. Fue amabilidad, y lo cambió todo. Él la miró a los ojos, la verdad de sus palabras se asentó profundamente, anclándolo como nada lo había hecho en años. Tal vez los milagros no venían con trompetas y fanfarrias. Tal vez venían con llaves inglesas, pinceles y manos abiertas. A principios de mayo, la gran reapertura estaba lista. Colgaron un letrero pintado a mano sobre la puerta. Cedar Hollow Mercantil, un lugar para todos. Todo el pueblo acudió. Familias con cochecitos, adolescentes con sus mejores galas, jubilados con bastones y sonrisas desgastadas. Lai llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido con una cinta, con un aspecto más propio de una chica de pueblo que de cualquier RS. Evan estaba de pie junto a ella, con las manos metidas torpemente en los bolsillos, el corazón latiéndole con más fuerza de lo que quería admitir. Carol Lawson dio un discurso breve y emotivo. El pastor Jim pronunció una bendición. Y cuando Laie cortó la cinta con unas tijeras enormes prestadas del departamento de teatro de la escuela, los vítores resonaron por la calle principal. Dentro, la tienda bullía de vida, con estantes llenos de productos hechos a mano, una cafetería en la esquina bullía de charlas y risas, un tablón de anuncios comunitario ya lleno de notas sobre perros perdidos, ventas de pasteles y partidos de softball. No era ostentoso. No era perfecto. Era su hogar. Más tarde, cuando el sol se ponía y el pueblo volvía a sus rutinas nocturnas, Evan encontró a Laie sentada descalza en los escalones de la entrada, con los zapatos descalzos a su lado. Se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros se rozaron. Lo hiciste bien, dijo con brusquedad. Tú también, respondió ella. Se sentaron allí en un cómodo silencio, viendo cómo las luciérnagas cobraban vida. Cruzar la plaza. Finalmente, Laie habló. No sé qué viene después, dijo con voz suave. No tengo ningún plan por una vez. Evan sonrió, extendiendo la mano para tomarla, sus dedos ásperos y cálidos contra los de ella. A veces, dijo, las mejores cosas empiezan así. Ella apoyó la cabeza en su hombro y él la dejó, sintiendo una sensación que no sabía que le faltaba. Por primera vez en años, Evan Parker no solo arreglaba cosas rotas. Estaba construyendo algo nuevo, algo duradero. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo más milagroso de todo. El otoño llegó silenciosamente a Cedar Hollow, como un amante que se acuesta en una cama familiar. Las hojas cambiaron de color primero, un fuego lento de ámbar y oro que se extendió por los árboles del pueblo, cubriendo las calles con una alfombra de color. El aire se volvió fresco, con el aroma a humo de leña y manzanas maduras. Y cada mañana, Evan despertaba en un mundo bordeado de escarcha. La hierba brillaba como un campo de estrellitas. Era la clase de estación que te hacía creer en las segundas oportunidades. Un sábado por la tarde, Lai sugirió ir en coche al estanque de Miller. Sin ninguna razón, dijo. Solo un capricho.
Pero Evans percibió algo más profundo tras su sonrisa. Aceptó sin dudarlo. Condujeron la vieja camioneta de Evan por sinuosos caminos rurales, pasando por campos desolados tras la cosecha, junto a graneros que se recortaban contra el cielo como ancianos cansados. Cuando llegaron al estanque, era casi irreconocible de los meses de verano. El agua era una lámina de plata fundida, que reflejaba el tapiz carmesí y dorado que bordeaba la orilla. El viejo muelle crujía suavemente con la brisa. Parecía una pintura demasiado hermosa para tocarla. Lai salió de la camioneta, ajustándose la chaqueta. Su aliento se convertía en pequeñas nubes mientras miraba a su alrededor, con una suave sonrisa en los labios. Evan la observó un momento antes de seguirla. «Este lugar se ve diferente», dijo ella, en voz baja y asombrada. «Todo cambia», dijo él, acercándose a ella. Ella asintió, con la mirada perdida. «Algunas cosas cambian», dijo. «Algunas cosas finalmente se convierten en lo que siempre debieron ser». Había un temblor en su voz que hizo que a Evan se le encogiera el pecho. Caminaron hacia el viejo arce a la orilla del agua. Una cosa gigante y nudosa cuyas ramas se extendían anchas y bajas, cargadas de hojas llameantes. Bajo él, el mundo aún se sentía sagrado. Lai se volvió hacia él entonces, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo. «Necesito decirte algo», dijo. El corazón de Evan latía con fuerza contra sus costillas. Respiró hondo, recomponiéndose. «Mi padre me encontró», dijo. «Él envió una carta». Evan se puso rígido pero no dijo nada, dándole espacio para continuar. «Quiere que vuelva», dijo. «No es demasiado tarde para arreglar las cosas. El matrimonio, la empresa». Rió suavemente, con amargura. «Solo necesito renunciar a todo lo que he construido aquí, a todo en lo que he empezado a creer». Evan tragó saliva con fuerza, el miedo le atravesaba la espalda. «¿Estás pensando en ello?», preguntó, odiando lo débil que sonaba su voz. Lai lo miró. De verdad lo miró, con los ojos llenos de algo feroz y doloroso. «Lo pensé», admitió por un minuto. «El camino fácil, el camino seguro». Se acercó, las hojas crujiendo bajo sus botas. «Pero entonces pensé en Cedar Hollow», dijo. «Pensé en la tienda, en el café de Maggie y en cómo se ríe Carol cuando intenta no llorar. Pensé en este pueblo luchando por recuperar su corazón». Hizo una pausa, con la voz quebrada. «Y pensé en ti». Evan no podía moverse. Apenas podía respirar. Laie dio un paso más hacia adelante hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver el leve temblor de sus manos. «Yo no quiero una vida basada en fusiones y cuentas bancarias», dijo. «Quiero una vida basada en mañanas en el restaurante y noches arreglando motores viejos y atardeceres como este». Le tomó la mano, entrelazando los dedos con los suyos con una ternura desesperada. «Quiero una vida contigo, Evan». Las palabras quedaron suspendidas allí, temblando en la luz dorada. Evan la miró fijamente, la mujer que había entrado en su vida en una noche lluviosa y había transformado su mundo silenciosa e irrevocablemente. Y entonces sonrió, una sonrisa desprevenida que se sintió como respirar por primera vez en años. «¿Estás seguro de eso?», preguntó con la voz ronca por la emoción. «Esta vida es complicada, difícil. No tiene mucho de elegante». Se rió entre lágrimas. «No quiero elegante», dijo. «Quiero real». Evan le apretó la mano, sintiendo que su corazón se asentaba en un ritmo que no se había dado cuenta que le faltaba. «Entonces te quedas conmigo», dijo. «Bien», susurró ella. Se sentaron bajo el arce mientras el sol se ponía, pintando el cielo con pinceladas de fuego y rosa. Sin grandes promesas, sin necesidad de ellas, solo la tranquila certeza de dos personas que habían luchado por recuperar la esperanza y se habían encontrado esperándose allí. En un momento dado, Evan sacó un pequeño objeto del bolsillo de su chaqueta, un anillo de plata, sencillo y sin adornos. Había sido de su madre.
No lo había planeado, ni siquiera lo había pensado bien, pero de alguna manera se sentía bien. Dio vueltas al anillo en la palma de su mano y miró a Lai. No tengo discurso, dijo con brusquedad. Ella sonrió entre lágrimas. No lo necesito. Lentamente, le puso el anillo en el dedo. No brillaba como los diamantes que su padre le habría ofrecido. No lo necesitaba. Brillaba con algo más fuerte, algo real, algo que habían construido juntos. Pieza a pieza, frágil. Mientras la última luz se desvanecía y las estrellas parpadeaban despertando en lo alto, Evan y Laye estaban sentados de la mano bajo el arce, el mundo en silencio a su alrededor. Sin dudas, sin miedos, solo un amor lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta que viniera. Y eso fue suficiente. Fue más que suficiente. La primavera regresó a Cedar Hollow como una promesa susurrada. Los árboles se despertaban de su letargo invernal, brotando en tiernos verdes. Las calles bullían con una energía suave, esa que no surgía de grandes acontecimientos, sino de los milagros cotidianos. Risas que salían de la casa de Maggie, niños persiguiendo cometas por la plaza, el aroma a pintura fresca y nuevos comienzos en el aire. Y en el centro de todo, estaban Evan y Lai, uno al lado del otro, con el corazón firme y las manos entrelazadas. Pasaban las mañanas en Cedar Hollow Mercantile, la pequeña tienda que se había convertido en el corazón del pueblo. Lai atendía el mostrador, una cara familiar para todos los clientes habituales que entraban a comprar una hogaza de pan o una bolsa de clavos. Evan se mantenía ocupado en la trastienda, arreglando lo que necesitaba arreglo. Cafeteras, bicicletas, alguna que otra lavadora que traían los vecinos desesperados. Por las tardes, se escabullían para dar largos paseos por caminos rurales o para disfrutar de momentos robados junto al estanque de Miller, donde el mundo parecía desvanecerse y dejarlos solo a ellos dos. La vida no era glamurosa. Era mejor. Era de ellos. Una tarde de finales de mayo, Cedar Hollow se reunió una vez más, esta vez para el primer festival comunitario que el pueblo había visto en más de una década. Banderines colgaban de las farolas. Niños corrían descalzos por el césped. Carol Lawson presidía el concurso de tartas con la somnolencia de un juez de la Corte Suprema. Evans estaba junto a la parrilla volteando hamburguesas mientras el puesto de Laymand ofrecía mermeladas caseras y colchas cocidas a mano. No era perfecto. El sistema de altavoces se cortaba constantemente. El puesto de limonada se agotó demasiado pronto. Pero las risas y las charlas que llenaban la plaza contaban una historia diferente. La historia de un pueblo que había recordado cómo tener esperanza. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos melocotón y dorado, el pastor Jim golpeó el micrófono, su voz resonando por los altavoces. Antes de concluir este hermoso día, creo que es apropiado reconocer a algunas personas que han ayudado a devolver la vida a Cedar Hollow. Hizo una pausa, sonriendo cálidamente. Evan Parker, Charlotte Whitmore, ¿podrían subir? La multitud estalló en vítores y aplausos. Ruborizado, Evan negó con la cabeza, pero Lai lo tomó de la mano y tiró de él hacia el escenario improvisado. Allí, bajo un cielo salpicado de las primeras estrellas del atardecer, se enfrentaron al pueblo que habían ayudado a reconstruir, no con grandes discursos ni con una fortuna inmensa, sino con algo mucho más excepcional. Bondad, fe y amor. El pastor Jim continuó, con la voz cargada de emoción. Estamos agradecidos, dijo simplemente, por recordarnos que ningún pueblo es demasiado pequeño, ningún sueño demasiado insensato ni ningún corazón demasiado roto para encontrar el camino de regreso a casa. Las lágrimas escocieron los ojos de La, y cuando Evan le apretó la mano, supo que él sentía lo mismo. No necesitaban palabras. La alegría del pueblo los envolvía, tan real y sólida como cualquier promesa. Más tarde, tras comer los últimos trozos y perseguir a las últimas luciérnagas, Evan y Laye regresaron lentamente al garaje. El aire nocturno era fresco, dulce, con el aroma a trébol y lila.
Evan se detuvo cerca de las escaleras y se giró para mirarla. ¿Estás feliz?, preguntó en voz baja. Laie sonrió, radiante y segura. Estoy justo donde debo estar. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Laie jadeó, tapándose la boca con dedos temblorosos. Evan la abrió y reveló un sencillo anillo de oro, elegante en su honestidad. Sin prisas, dijo con brusquedad, con la voz temblorosa lo justo para delatar sus nervios. Nada de bodas importantes, a menos que quieras una. Sin expectativas, solo yo, tú, este pueblo, esta vida. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, pero su sonrisa permaneció inalterada. Sí, susurró antes de que él pudiera siquiera preguntar. Le puso el anillo en el dedo, con las manos firmes a pesar de la oleada de emoción que lo invadía. Y entonces la besó allí, bajo las estrellas, en la acera agrietada, frente al garaje en el que una vez creyó morir. A solas, fue un beso lleno de promesas, de nuevos comienzos, de hogar. Los años venideros no serían perfectos. Sabían que habría goteras, cafeteras rotas e inviernos rigurosos que enterrarían el pueblo en nieve. Habría discusiones por cenas quemadas y noches largas haciendo cuentas a la luz del sol. Una lámpara antigua en el escaparate. Pero también habría risas y suaves mañanas entrelazadas con sábanas cálidas y estaciones que se pasaban como páginas de un libro muy querido. Sobre todo, estaría ese amor sencillo y tenaz que no necesitaba grandes declaraciones para demostrar su autenticidad. Un amor que crecía no en destellos repentinos, sino en raíces silenciosas y firmes. Y así, en un pequeño pueblo olvidado por la mayoría de los mapas, bajo cielos teñidos de oro y púrpura, Evan Parker y Charlotte Whitmore construyeron una vida real, desordenada, hermosa, suya, una vida hecha no de riqueza ni fama, sino de bondad ofrecida, confianza ganada y amor elegido cada día. Una vida que demostró que a veces los pequeños actos de bondad pueden convertirse en los mayores milagros. Una vida que por fin se sintió como en casa. Antes de irte, nos encantaría saber de ti. ¿Desde dónde nos ves hoy? Comparte tu opinión en los comentarios. Siempre disfrutamos viendo el alcance de nuestra pequeña comunidad de narradores. Si disfrutaste esta historia y quieres escuchar más historias conmovedoras sobre la bondad, el amor y las segundas oportunidades, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos ayuda a mantener vivas estas hermosas historias. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy. Hasta la próxima, mantén la bondad, la esperanza y sigue creyendo en la magia de los momentos cotidianos.